Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy seguiremos rellenando los huecos de las gamas de modelos de los gigantes de la aviación. En el caso de McDonnell Douglas, primero conocimos en nuestro canal a los buques insignia DC-10 y MD-11. Así que se puede decir que hemos empezado por el final. Pero ahora llegó el momento de conocer a sus hermanos menores, aviones que, a primera vista, no destacan en la industria, pero que siguen siendo elementos muy importantes de la gran historia de la aviación. Los McDonnell Douglas MD-80 y MD-90 son familias de aviones bimotores de medio recorrido que son, de hecho, generaciones que aparecieron después de que naciera el DC-9. A pesar de que ahora estos aviones ya están abandonando poco a poco el cielo de la bola azul que llamamos hogar, en su momento fueron considerados como la columna vertebral del transporte aéreo en muchos países, principalmente en su patria. Y ya que nos movemos en orden cronológico, empecemos por el guaperas MD-80 y su padre. En febrero de 1965, el DC-9 alzó su primer vuelo. De hecho, fue el primer avión regional estadounidense. Gracias a la tecnología punta y las mejores soluciones técnicas que tenía implementadas, combinadas con su simplicidad y bajas exigencias, ganó rápidamente popularidad, convirtiéndose en un excelente complemento del buque insignia de la compañía, el poderoso DC-8. Naturalmente, el modelo tuvo muchas modificaciones, formando toda una familia de aviones con capacidad de entre 90 y 135 pasajeros. Sus alcances eran similares, entre 2.200 y 2.800 kilómetros. Sí, se trata de alcances bastante modestos, pero en el nicho de las rutas de corta distancia, en aquellos tiempos no hacía falta volar más lejos. Durante muchos años, la familia DC-9 se sintió muy bien, evolucionando y disfrutando del merecido amor de las aerolíneas. Además, en los primeros años después de su lanzamiento, era de hecho el único de su clase entre los estadounidenses. Los demás aviones eran pequeños o más grandes. Sin embargo, a principios de los años 70, el panorama había cambiado, lo que trajo consigo tanto oportunidades como problemas. Empecemos con un problema, que para McDonnell Douglas fue el Boeing 737. Nacido a finales de los años 60, este avión de pasajeros incorporó muchas soluciones nuevas, algunas de las cuales fueron obviamente exitosas y otras muy controvertidas. Al principio, esto hizo que el avión fuera un caballo oscuro con un futuro bastante incierto, pero con el tiempo, sus perspectivas se hicieron evidentes. El problema era que el 737 le estaba pisando la cola al DC-9, amenazando con morder un trozo decente de su pastel. Y, por supuesto, había que hacer algo al respecto. Ahora hablemos sobre las oportunidades. La tecnología en la industria aeronáutica se desarrollaba muy rápidamente y McDonnell Douglas en esta carrera estaba en las primeras posiciones. La mejora de la calidad de los fuselajes, la eficiencia de los dispositivos hipersustentadores y una aviónica actualizada, junto con los mejores motores, expandieron las capacidades de los aviadores. Podemos ver este progreso en el desarrollo de la familia DC-9, pero entonces, a principios de los años 70, los ingenieros decidieron que era el momento de dar un nuevo paso más grande. Al principio, todo era bastante modesto. Ya en el momento del nacimiento de la modificación DC-950, se consideraron opciones para crear un avión aún más pesado, con mayor capacidad, dimensiones y reserva de combustible. Como resultado, conceptos con diferentes configuraciones llegaron a un denominador común en un proyecto que se llamaría DC-9 Series 80. En 1977, el proyecto se anunció oficialmente y recibió los primeros pedidos. El futuro avión debía ser el más avanzado de la familia y, lo que es más importante, tenía que tener una mejor autonomía y capacidad, evitando la competencia directa con el Boeing 737 y empezando a empujar a su envejecido pariente, el 727. Ahora, ¿pero cómo iba a conseguirlo Douglas? Pues veámoslo juntos. El avión recibió un fuselaje de 45 metros, lo cual es unos 4 metros más que el DC-950, que ya era el más largo de la familia DC-9. Una vez más, para compensar el aumento de peso en la cola, el fuselaje había crecido, principalmente añadiendo secciones delante del ala. La sección transversal seguía siendo la misma, con una disposición de 5 asientos en fila, pero las grandes dimensiones y la optimización de la cabina
permitían acomodar a 143 pasajeros en disposición de dos clases y a 155 en clase única, con un límite de hasta 172, o dicho de otro modo, bastante más que antes. El segundo gran paso fue la autonomía. La combinación de una mayor capacidad de combustible y una mejor eficiencia de la planta motriz permitió aumentar esta cifra hasta entre 3.300 y 3.800 kilómetros, que más tarde crecería incluso aún más. El antiguo DC-9 no disponía de tal autonomía. De hecho, para su época, el avión se había convertido en un avión de pasajeros de medio recorrido en toda regla. Naturalmente, unos cambios tan importantes en el rendimiento tenían que afectar el diseño. La primera versión del MD-81 pesaba 63,5 toneladas, casi 9 toneladas más que el DC-9 más obeso. Esto automáticamente hizo necesario sustituir el ala. Un nuevo cajón del ala, nuevas puntas de ala, una aerodinámica mejorada y unos dispositivos hipersustentadores, todo esto sin mencionar las dimensiones. En total, la superficie del ala creció casi un 28%. La cola tampoco se quedó sin modificaciones. A pesar de conservar la configuración de cola en T y la similitud externa, se sometió a un importante rediseño y actualización de la mecanización. Hablemos ahora sobre los motores. A primera vista, la remotorización es decepcionante. En principio, el MD-80 recibió los mismos motores que el DC-9, los Pratt & Whitney JT8D, pero eso es solo si no se entra en detalles. Al profundizar, veremos que el MD-80 recibió los motores JT8D de la serie 200. Estos motores son, de hecho, la nueva generación que se sometió a una modernización a gran escala que incluyó una actualización del diseño, la optimización de casi todos los elementos, un nuevo y más grande ventilador y un índice de derivación que aumentó de 0,96 a 1,741, lo que hace que el motor sea mucho más eficiente. En el MD-80, el empuje del motor oscilaba entre 82 y 93 kN, mientras que los motores más potentes de la generación anterior apenas y alcanzaban la marca de 77 kN. Además, los nuevos corazones ardientes no solo eran más potentes, sino también más fiables, económicos y silenciosos. Junto con la aviónica actualizada, esto fue suficiente para mejorar significativamente el rendimiento de los aviones. Es curioso que la cabina de los pilotos no tuviera que rehacerse mucho, pues el éxito de la cabina para dos pilotos del DC-9 seguía siendo evidente. No se necesitaban cambios radicales en su configuración. El primer prototipo realizó su vuelo inaugural en octubre de 1979. Las pruebas de vuelo, en las que participaron 3 aviones, fueron bastante complicadas, con constantes alteraciones, pero se llevaron a cabo activamente hasta la certificación a finales del verano de 1980. Un periodo de pruebas y certificación tan corto se explica por el hecho de que, aunque muy modificado, no era un avión completamente nuevo. De hecho, según el certificado, el modelo llamado DC-9 Super 80 llevaba un índice DC-981. La familia es la familia. El mejor conocido índice MD-80 se adoptó solo unos años más tarde, pero de nuevo, con un detalle. Según los documentos, seguían llamándose DC-981, 82, 83 y así sucesivamente, dependiendo de la versión. El primer avión de la serie voló a Europa, a la flota de Swissair, en el mismo 1980. Ya he mencionado las modificaciones, ahora conozcámoslas más de cerca. Curiosamente, a pesar de que la generación MD-80 fue la más popular, el número de versiones que tuvo no es tan grande. El modelo base fue el primer MD-81. Se anunció originalmente en el marco del programa DC-9 Super 80 y fue el primero en superar la certificación inicial. El MD-82 también se anunció durante la ejecución del Super 80 y se certificó un año después que su hermano mayor. Su diseño era el mismo, pero la optimización de una serie de sistemas y los motores potenciados le permitían trabajar con mayor eficacia en condiciones de gran altitud y calor. Además, esta versión, percibida por muchos como el MD-80 más óptimo, se fabricaba en China. Y sí, da curiosidad, pero volveremos a este tema más adelante.
Siguiendo sus hermanos, en 1985, el MD-83 pasó la certificación. Su ventaja era el aumento de la autonomía en casi 1000 kilómetros debido a los depósitos de combustible adicionales en el fuselaje. Esta maratón familiar de aviones casi idénticos se completó con el MD-88 que apareció en la flota de Delta Airlines en 1988. En su mayor parte es, una vez más, similar a los hermanos y está hecho sobre la base del 83. Pero en el fondo es diferente. La aviónica se actualizó considerablemente y como guinda del pastel recibió una cabina de cristal. Todos los miembros de este equipo se denominan a veces long bodies o cuerpos largos en español, ya que la longitud de sus fuselajes es muy prominente en comparación con las proporciones del resto del fuselaje. Mientras tanto, desde el exterior son casi idénticos. Se diferencian entre sí principalmente por algunos de los sistemas de a bordo, las modificaciones de los motores, las reservas de combustible y por supuesto el peso. El MD-81 básico pesaba 63,5 toneladas, el 82 casi 68, mientras que el 83 y el 88 superaban ya las 72 toneladas. Los alcances también aumentaron, 3.300 kilómetros para el modelo básico, 3.800 para el 82 y hasta 4.700 kilómetros para el más pesado. Por supuesto, no se puede meter todas las ideas en un solo fuselaje, así que hubo otras versiones. A pesar del gran número en el índice, el MD-87 es, por el contrario, una versión más pequeña. Creado en 1987, fue un paso hacia una mayor autonomía por un lado y una menor capacidad por otro. Y eso fue lo que se logró. El avión tiene un fuselaje acortado y una cabina con una capacidad máxima de 139 pasajeros. Al mismo tiempo, su peso máximo de despegue sigue siendo decente, entre 63 y 68 toneladas, y este peso, en su mayor parte, se lo lleva el combustible. Gracias a ello, este bebé es capaz de volar a una distancia de hasta 5.400 kilómetros, lo cual es considerablemente más que sus hermanos. La producción de estos aviones se estableció en la fábrica de Douglas en Long Beach, California. Bueno, no se estableció porque iniciaron la fabricación en la misma línea de producción que el DC-9, lo que, dadas las diferencias entre estos aviones, no facilitó el trabajo. Se hizo posible poner en marcha la producción en toda regla de la nueva generación de aviones solo en 1982, cuando, tras la entrega del avión número 976, se terminó la producción de la primera generación del DC-9. Esta era la principal planta de producción en los Estados Unidos, pero lo más interesante aún está por llegar. En 1985, McDonnell Douglas estableció el montaje final del MD-80 en China. Los volúmenes de producción eran bastante modestos, solo unas pocas docenas de aviones, y era un montaje medio manual de kits entregados desde Estados Unidos. Pero aún así, una producción de un nuevo avión de pasajeros estadounidense en otro país, y más aún en uno comunista, era algo muy extremo para la época. Douglas vio un gran potencial en el mercado chino, y definitivamente no se equivocaron en eso. Además de Estados Unidos y China, el avión, por supuesto, fue suministrado activamente a muchos países del mundo. La producción de los aviones de la familia crecía constantemente. Mientras que en 1980 ensamblaron solo 5 aviones, en 1985 ya eran 70. Y en el punto máximo, es decir, 1991, McDonnell Douglas entregó a los clientes 140 unidades de todas las modificaciones. Podemos decir que la idea de sustituir lentamente al Boeing 727 se había realizado. Desde el inicio del suministro del MD-80, la demanda del antes muy popular trimotor empezó a caer y su producción se cerró en 1984. Pero descansar no era una opción. La presión de los competidores era cada vez mayor. Comenzó un nuevo ciclo de desarrollo de diversas modificaciones, algunas de las cuales tuvieron éxito, mientras que otras no llegaron a encarnarse. Sin embargo, entre muchas ideas, un proyecto se convirtió en un nuevo gran paso adelante y otro gran protagonista de nuestra historia de hoy, el MD-90.
Para finales de los años 80, muchas ideas para seguir desarrollando la familia MD-80 se encontraron con el mismo problema. Una serie de sistemas y elementos clave, principalmente los motores, no podían seguir tirando del carro. A pesar de todos sus méritos, el JT-8D estaba obsoleto. El Boeing 737 Classic y el Airbus A320 ya surcaban los cielos, y competir con semejantes tiburones era una tarea muy difícil. Así que se tomó la decisión de crear una nueva generación de aviones, como ya se hizo con el DC-9 y el MD-80. El proyecto DC-9 Super 90, más conocido como MD-90, se anunció oficialmente en 1989 y supuso modificaciones a gran escala del avión, que a pesar de todo siguió formando parte de la familia. El MD-90 se basó en el diseño del modelo 88, pero recibió un fuselaje alargado por 1,4 metros. Y esto ya se podría considerar una clase especial de aviones de fuselaje largo. El equipamiento del 88 fue todo un avance para su época, y la cabina de cristal, junto con la mayor parte de la aviónica y una serie de mejoras, se trasladaron al nuevo avión. El ala y la cola del avión permanecieron casi intactas. La principal innovación del MD-90 fue la planta motriz. Se trabajó mucho y se hicieron muchísimas reflexiones en este sentido. Al principio, McDonnell Douglas consideró la posibilidad de sustituir los motores a reacción clásicos por un nuevo y revolucionario concepto: los motores prop fan. Combinaban las capacidades de los motores turbohélice y los turbofan, eran económicos y no parecían una mala alternativa. General Electric y Pratt & Whitney trabajaban activamente en ellos e incluso probaban sus prototipos en aviones, incluidos los Douglas. Además, era una tendencia mundial. Todos los aviadores se fijaban en estos motores, incluidos los europeos y los soviéticos. Sin embargo, la fuerte caída de los precios del combustible a finales de los años 80, el diseño exótico y las posibles dificultades que acarreaban estas plantas motrices obligaron a los ingenieros a volver a opciones más conservadoras. El MD-90 recibió un par de motores de la familia B2500, creada por International Aero Engines, inicialmente para los A320. Una pareja de estos motores superaba significativamente a los antiguos JT-8D en todos los aspectos, y estos motores encajaban perfectamente en la visión de McDonnell Douglas. El nuevo avión de pasajeros tenía capacidad para 172 personas en la cabina con la ya familiar distribución de 3+2 y se fabricó solo en dos versiones, MD-90-30 y MD-90-30ER. Los índices muestran inmediatamente la diferencia. Sus autonomías. La versión básica volaría a unos 3.800 kilómetros, mientras que el ER, que tenía un depósito adicional, podría dar saltos de hasta 4.500 kilómetros. El avión realizó su primer vuelo en 1993 y en el 95 entró en las líneas comerciales. Para entonces, el suministro de los ya obsoletos MD-80 se redujo a un par de docenas al año, y con la llegada del Boeing 737NG, estos aviones se volvieron completamente irrelevantes. El consumo de combustible del nuevo 737-800 era casi un 20% menor. El lugar del viejo rey en el trono de aluminio fue ocupado por el MD-90. Al tener un rendimiento bastante bueno, tanto en términos económicos como de prestaciones, esta máquina tenía demanda, principalmente por parte de los operadores que ya utilizaban un gran número de aviones de Douglas en sus flotas. Además, los ingenieros ya habían preparado muchos proyectos de modificación de estos nuevos aviones. Sin embargo, no funcionó. En 1997, McDonnell Douglas fue prácticamente absorbida por Boeing. Sí, el pequeño retraso con respecto a la competencia en la era de los reactores seguía creciendo. Los chicos de Seattle tenían una gama de aviones más amplia. Sus aviones se desarrollaban más activamente y los errores estratégicos cometidos por Douglas al desarrollar los conceptos de sus aviones, especialmente los de fuselaje ancho, condujeron a un triste resultado. Naturalmente, en el marco de una misma compañía, la coexistencia de los MD-80, MD-90 y Boeing 737 era imposible. Los primeros en desaparecer fueron los MD-80,
que de todos modos ya se estaban jubilando. Tras la entrega del último avión de la familia, el número 1191, la planta dejó de fabricarlo. El MD-90 no sobrevivió mucho tiempo a su antecesor. El avión se produjo solo hasta el año 2000, así que no tuvo tiempo de desplegar completamente las alas. Además, la cooperación de McDonnell Douglas con los aviadores chinos se cerró. El plan de construir varias docenas de aviones de pasajeros en la planta de Shanghai no se realizó. Solo llegaron a ensamblar 2 aviones en versiones de carga. En total, solo se construyeron 116 unidades del 90. Una cifra, por supuesto, absolutamente insignificante para una familia tan gloriosa. Curiosamente, una de las modificaciones más prometedoras, el MD-95, con capacidad para unos 130 pasajeros y una autonomía de hasta 3.800 kilómetros, fue una excelente adición a la gama de aviones de la Compañía Unida. Así que el proyecto se realizó. Más tarde, se conoció como el Boeing 717. En la actualidad, también ha dejado de producirse, pero siguen volando con bastante éxito. Por supuesto, la operación tanto del MD-80 como del MD-90 continuó. Los precios del combustible en la década de los 90 eran bajos y los aviones seguían siendo relevantes. Permítame recordarles que incluso los antiguos DC-9 siguieron operando activamente, así que es perfectamente normal que sus ancestros también lo hicieran. En cuanto al número de accidentes, es promedio. Con ello, tengo que destacar que la seguridad de esta familia de aviones mejoraba con cada nueva generación. Así, el abuelo DC-9 se metió en problemas 276 veces, 145 de las cuales fueron desastres con la muerte de 3.697 personas. No fue un ejemplo de seguridad. El padre, el MD-80, tuvo 71 accidentes graves, de los cuales 35 fueron catástrofes y hubo 146 víctimas. Es decir, más de 2 veces menos, a pesar de que hubo más aviones de esta serie. El hijo, el MD-90, solo tuvo 4 accidentes, de los cuales 3 fueron graves y solo una persona murió. Un caso estúpido ocurrió en 1999, cuando una batería defectuosa y una botella de gasolina tuvieron un encuentro y provocaron un incendio. Y sí, chicos, por esto no se deben meter todas estas cosas a la cabina. Y el nieto, el Boeing 717, solo tuvo varios incidentes sin ninguna víctima mortal. Y aquí tienen una respuesta a todas las exclamaciones sobre lo peligroso que es volar en los aviones hoy en día y que antes era mejor. Pero, por desgracia, los buenos resultados en materia de seguridad no ayudaron a la economía. En la década de 2000, con el fuerte aumento del precio del combustible y el continuo desarrollo activo de los aviones, estos veteranos comenzaron a perder posiciones. A día de hoy, la mayor parte de la flota de MD-80s ya fue a los museos, al almacenamiento o a la chatarra, y solo 116 aviones siguen en activo. A finales de 2019, American Airlines, que en su tiempo era el mayor operador de esta aeronave, envió al veterano a retirarse. Hubo una gran cantidad de artículos y videos con discursos nostálgicos y música sensiblera. El resto de los aviones siguen volando en las flotas de varias aerolíneas, siendo los mayores operadores actuales la mexicana Aeronaves TSM y la venezolana Laser Airlines. El resto de estas máquinas está esparcido por pequeñas aerolíneas que realizan vuelos charter y en modificaciones de carga, así como en las versiones de aviones de extinción de incendios. Los Douglas se sienten bastante bien en este rol. En este sentido, el MD-90 fue el menos afortunado. Ya es bastante malo que fueran lanzadas poco más de 100 unidades, pero es que además se están dando de baja prematuramente. Delta era el último operador de estas aeronaves y terminó de retirarlas de sus flotas en 2020. Tengo que decir que estos aviones, en general, no pueden considerarse muy antiguos, pero irónicamente, ha sucedido que el nieto creado en los años 90 no vivió mucho más que su abuelo de los años 60. El Boeing 717, al ser un avión relativamente moderno y con el apoyo de su empresa matriz, por supuesto, se siente mejor.
aunque ya no se produzca y está simplemente viviendo su vida. Un poco triste para una familia tan eminente, pero ¿qué le vamos a hacer? Además, la producción de aviones en China dejó su huella en su industria aeronáutica. ¿O acaso nunca tuvieron la sensación de déjà vu al ver al ARJ-21? Y así es esta larga y un poco triste historia. La aviación avanza como un avión loco entre las nubes, y algunos de sus pasajeros corren el riesgo de caer de este avión. Así que, abróchense los cinturones y no pierdan de vista a sus competidores. Y aquí es donde nos detenemos hoy. Vuelos rápidos y aterrizajes suaves para todos.